Bienvenidos a nuestra innovación de hoy, donde nos adentraremos en un misterio que aún perturba a historiadores y científicos por igual. La gripe española. La gripe española de 1918, esta pandemia, como sabéis, arrasó el mundo, dejando un saldo de entre 50 y 100 millones de muertos en apenas 2 años. Imaginad el pánico en un mundo sin la comunicación instantánea que tenemos hoy. Efectivamente, la gripe española sigue siendo un enigma en muchos aspectos y lo más inquietante quizás es que hay ciertos detalles que no encajan con la narrativa oficial, detalles que nos llevan a cuestionarnos lo que realmente sucedió. Empecemos por lo básico. ¿Por qué se la llama española, si en realidad no se originó en España? Buena pregunta. España, al mantenerse neutral en la Primera Guerra Mundial, no censuró la información sobre la enfermedad como sí hicieron los países beligerantes preocupados por la moral de sus tropas. Claro. Esta transparencia informativa llevó al resto del mundo a asociar erróneamente la enfermedad con España. Es decir, una simple cuestión de percepción pública. Pero, ¿y el origen real del virus? ¿Qué sabemos al respecto? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Una de las teorías más extendidas apunta a Fort Riley, Kansas, en Estados Unidos, donde se detectaron los primeros casos entre soldados a principios de 1918. ¿Qué hace sospechoso a Fort Riley? En ese momento se estaban llevando a cabo experimentos médicos con reclutas en Fort Riley y hay documentos desclasificados que sugieren que muchos soldados no murieron por los síntomas típicos de la gripe, sino por complicaciones neurológicas inusuales como encefalitis letárgica, un trastorno que causa inflamación cerebral. Es decir, que existe la posibilidad de que la gripe española tuviera un origen mucho más siniestro de lo que nos han contado. Hay pruebas contundentes que lo demuestran. Demostrar algo así después de tanto tiempo es complicado. Lo que sí sabemos es que muchas de las autopsias realizadas en aquella época fueron censuradas y algunos telegramas que podrían haber arrojado luz sobre la situación en Fort Riley simplemente desaparecieron. Desaparecieron. Esto empieza a sonar a conspiración. ¿Se sabe algo sobre el contenido de esos telegramas? No, lamentablemente no. Pero el secretismo que rodeó a todo este asunto, sumado a la inusual sintomatología de algunos casos, alimenta la teoría de un posible encubrimiento. Es escalofriante pensar que la historia que nos han contado sobre la gripe española podría estar incompleta e incluso manipulada. ¿Y qué hay de los fenómenos paranormales que se reportaron durante la pandemia? ¿Crees que hay alguna conexión con todo esto? Esa es una pregunta que nos adentra en un terreno aún más turbio. Numerosos testimonios de la época hablan de sombras que se cernían sobre los moribundos en los hospitales de campaña, susurros ininteligibles que se escuchaban en ciudades desoladas. Susurros. ¿Se sabe algo sobre su procedencia o significado? No eran como murmullos fantasmales que parecían flotar en el aire, impregnándolo todo de una atmósfera de miedo y misterio. Algunos supervivientes describieron una sensación inquietante como si la enfermedad no solo atacara el cuerpo, sino también el alma. Es como si la propia pandemia hubiera abierto una puerta a lo desconocido, atrayendo fuerzas oscuras que se alimentaban del dolor y la muerte. Y en medio de este panorama desolador hay un lugar que destaca por la intensidad de los fenómenos reportados, el antiguo Hospital de la Cruz Roja en Madrid. Varias enfermeras aseguraron haber visto figuras vestidas de negro deambulando por los pasillos en plena noche. Lo curioso es que al investigar descubrieron que nadie más las había visto. Figuras vestidas de negro. Alucinaciones provocadas por el agotamiento y la tensión, o algo más. Esa es la gran pregunta. La mente humana es susceptible a la sugestión, especialmente en situaciones de estrés extremo, pero la persistencia de estos relatos, incluso años después de la pandemia, sugiere que podría haber algo más en juego. Es como si la tragedia hubiera dejado una huella imborrable en ese lugar, una energía residual que se manifiesta en forma de apariciones espectrales. Y si a esto le sumamos el misterio del origen del virus, las complicaciones neurológicas, la censura y los telegramas desaparecidos, la gripe española se convierte en algo mucho más complejo que una simple pandemia. Una historia llena de sombras y secretos, donde la realidad se confunde con lo paranormal y que nos obliga a cuestionarnos todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Exacto, la gripe española es como un puzzle al que le faltan piezas, un enigma que nos invita a explorar lo desconocido, a buscar respuestas más allá de lo evidente. Y en esa búsqueda podríamos toparnos con verdades incómodas, con realidades que desafían nuestra comprensión del mundo. Y con esa inquietante reflexión, vamos a adentrarnos aún más en los misterios de la gripe española. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión, donde exploraremos las teorías más controvertidas sobre esta pandemia y su posible conexión con lo paranormal. Retomando nuestra inversión en la gripe española, creo que es importante destacar la profunda huella psicológica que la pandemia dejó en la sociedad de la época. Es cierto, más allá de la devastación física, el miedo a lo desconocido, la incertidumbre,
el aislamiento debieron de ser abrumadores. Imagina un mundo sin internet, sin redes sociales, sin la posibilidad de acceder a información fiable de forma instantánea. La desinformación, los rumores, la paranoia se propagaron con la misma rapidez que el propio virus. Y en ese caldo de cultivo del miedo y la desesperación, es comprensible que surgieran todo tipo de teorías conspirativas y creencias en lo sobrenatural. Por supuesto, la mente humana busca explicaciones, intenta dar sentido al caos, y cuando la ciencia no ofrece respuestas satisfactorias, a menudo recurrimos a lo paranormal, a lo inexplicable. Entonces, podríamos decir que los relatos sobre fenómenos extraños durante la pandemia son una especie de reflejo del trauma colectivo, una forma de procesar el horror vivido. Sin duda, el estrés, la angustia, la pérdida pueden alterar nuestra percepción de la realidad, haciéndonos más susceptibles a las sugestiones, a las visiones, a las experiencias sensoriales inusuales. Y en el caso de la gripe española, la escala de la tragedia fue tan inmensa que es lógico pensar que su impacto psicológico se extendió más allá de los individuos, impregnando el ambiente, la atmósfera de la época. Exactamente, y esa energía, esa memoria del dolor podría haber quedado atrapada en ciertos lugares manifestándose en forma de fenómenos inexplicables. Como si la propia muerte hubiera dejado una huella imborrable, una especie de eco fantasmal que resuena a través del tiempo. Y es precisamente en esos susurros del pasado donde podríamos encontrar las claves para comprender no solo a la gripe española, sino también nuestra propia vulnerabilidad ante lo desconocido. Hablando de lo desconocido, hay un aspecto que me intriga especialmente. ¿Qué hay de la posible conexión entre la gripe española y el mundo espiritual? ¿Crees que la pandemia pudo abrir una puerta a otras dimensiones, a otras realidades? Esa es una pregunta fascinante y a la vez peligrosa. Hay quienes creen que las grandes tragedias, las pandemias, las guerras debilitan el velo que separa nuestro mundo del mundo espiritual, permitiendo que entidades de otras dimensiones se manifiesten con mayor facilidad. Es decir, que la gripe española, con su carga de muerte y sufrimiento, pudo actuar como un catalizador, amplificando la actividad paranormal, atrayendo fuerzas oscuras que se alimentaban del dolor y el miedo. Esa es una teoría que no podemos descartar. Hay numerosos relatos de la época que hablan de presencias malignas, de espíritus atormentados, de una sensación generalizada de que algo oscuro se había liberado en el mundo. Y algunos de los fenómenos que hemos mencionado, como las sombras que se cernían sobre los moribundos, los susurros ininteligibles, las figuras vestidas de negro, podrían ser interpretados como manifestaciones de esas fuerzas oscuras. De escalofrío solo de pensarlo, retomando nuestra inmersión en los misterios de la gripe española. Me quedo pensando en la fragilidad de nuestra existencia, en cómo un virus invisible puede cambiar el curso de la historia, dejando a su paso un rastro de muerte, miedo y preguntas sin respuesta. Es cierto, la gripe española nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza, ante lo desconocido, y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de esta tragedia. Hemos explorado las diferentes teorías sobre su origen, desde la versión oficial hasta las hipótesis más controvertidas que apuntan a un posible experimento fallido, o incluso a un origen sobrenatural. Hemos analizado la censura informativa, Sí. los extraños síntomas neurológicos, la desaparición de documentos clave, detalles que nos hace sospechar que la historia oficial podría estar incompleta, incluso manipulada. Es posible. Y hemos andado en los escalofriantes relatos de fenómenos paranormales que se registraron durante la pandemia, testimonios que nos conectan con una dimensión que va más allá de lo racional, lo explicable, sombras que se cernían sobre los moribundos, susurros ininteligibles que impregnaban el ambiente de miedo, figuras vestidas de negro que deambulaban por hospitales abandonados, historias que nos hacen cuestionarnos si la gripe española no solo se cobró millones de vidas, sino que también abrió una brecha en la realidad, permitiendo que fuerzas oscuras se manifestaran en nuestro mundo. Es una posibilidad inquietante sin duda, y aunque la ciencia pueda ofrecer explicaciones racionales para algunos de estos fenómenos, como el estrés postraumático, la sugestión, las alucinaciones, hay un halo de misterio que aún perdura, que nos invita a explorar lo desconocido, a mantener la mente abierta a otras posibilidades. Quizás la gripe española sea un recordatorio de que no todo tiene una explicación lógica, de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión, misterios que nos desafían a mirar más allá de lo evidente. Y tal vez en esa búsqueda de respuestas, en esa exploración de lo desconocido, podamos encontrar nuevas perspectivas, nuevas formas de entender nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. La gripe española, con todo su horror y misterio, nos deja un legado de preguntas y respuesta de enigmas que nos invitan a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad, por muy inquietante que pueda ser.
Y a recordar que la historia no es un libro cerrado, sino un proceso dinámico en constante evolución, donde lo que creíamos saber puede cambiar de un momento a otro, obligándonos a replantearnos nuestra visión del mundo y a estar preparados para lo inesperado. Y con esa reflexión final, cerramos nuestra inmersión en los misterios de la gripe española, una historia que nos ha llevado a través de la ciencia, la historia a lo paranormal y que en última instancia nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de mantener la mente abierta a lo desconocido.